Ahora sí. Amén. Amén. Mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Pedro capítulo 2, versículo del 13 al 25. Primera de Pedro capítulo 2, versículo del 13 al 25. Dos cosas el día de hoy. La primera es que tengo alergias y estoy tosiendo mucho. Así que si estoy haciendo esto, no estoy tratando de hacer beatbox en medio del sermón. Es realmente mis alergias que me están santificando y están haciendo gemir por redención. El otro, sé que vamos a tocar un tema muy complejo en el cual van a haber preguntas. Y quizás este sermón va a traer más preguntas que respuestas. Vamos a tratar de ser lo más claros en lo que las escrituras dicen, pero si tienes alguna pregunta después de este sermón, ten la libertad de acercarte a mí o al pastor Luis para poder responder cualquier pregunta que tú tengas acerca de este tema. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, verso 13. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades, sufriendo injustamente, pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero sí que cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplos para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, y cuando padecía no amenazaba, sino que se encontraba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Vamos a orar. Padre, gracias porque tenemos la oportunidad de poder abrir tu palabra el día de hoy. Señor, hay mucho que se puede decir del tema que se puede tratar el día de hoy, Señor, pero Padre, tú ayúdanos, Señor, mediante esta enseñanza a poder aprender lo que tú quieres que aprendamos y a poder gozarnos en ti. Espíritu Santo, ayúdame a ser claro. Señor, habla a tu pueblo, háblame a mí como parte de tu pueblo, Señor, aún en lo que predico, Padre. Y Señor, exalta a tu Hijo, porque este es el propósito de lo que venimos, Señor. Como luminares de este mundo en oscuridad, ayúdanos, Señor, a ser animados, a poder resplandecer la luz del Evangelio en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, tengo que hacerles una confesión. Cuando yo abrí la Biblia y me di cuenta que me tocaba este texto, a mí me empezó ¿Ustedes han visto el Chapulín Colorado? Si han visto el Chapulín Colorado, digan amén. Amén. La chiripiolca. A mí, o la garrotera, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se llama? Es un pasaje muy complejo, pero aquí estamos. Vamos a ir juntos. Ahora, una de las cosas que vi es que habla de que Pedro nos llama a someternos a la autoridad. Y yo le dije, pero ¿vamos a hablar acerca de esto? En el ministerio hispano, yo creo que ya todo esto lo estamos haciendo bien ya. No necesitamos hacerlo, ¿verdad? Porque tenemos gobiernos fáciles para poder someternos a la autoridad. Entonces como que solamente hacer 1, 2, 3. No, en realidad no.
En realidad no. Autoridad, como hispanos, es algo que nosotros aún hasta el día de hoy nos lamentamos. Porque parte del motivo por el cual estamos aquí es por mala autoridad. Es porque hemos estado cansados de vivir bajo gobiernos corruptos, bajo gobiernos autoritarios, o bajo gobiernos que momentáneamente parecen ser buenos, pero de ahí van de mal en peor. Gobiernos que no solamente se oponen a lo que es la vida social o poder florecer dentro de la sociedad, sino también gobiernos que aún se oponen a nuestra identidad como cristianos. La autoridad no es algo que nos gusta, pero es algo que tenemos. Es algo con lo que aún aprendemos a relacionarnos y a veces nos seguimos preguntando, pero ¿cómo puedo relacionarme con una autoridad que realmente no me muestre ni me da una razón por la cual yo quiera someterme? Y esto era algo que los creyentes en Asia Menor quizás estaban preguntando durante esta situación. En esta carta vemos que Pedro escribe con un propósito y él la da en 1 de Pedro 5:12, que es: por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente y exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, estén firmes en ellas. Pero les escribe a ellos para que puedan conocer cuál es la verdadera gracia de Dios. Y entonces en lo que va a decir Pedro ahora en las Escrituras, quiere que ellos conozcan la gracia de Dios, no solamente para ellos mismos, sino para la comunidad en la cual ellos viven y las relaciones que están por encima de ellos. Creyentes, no estamos exceptos de esto. Anteriormente vimos que el pastor Luis nos dijo en el capítulo anterior que los creyentes dejen toda maldad y deseen la leche no adulterada como recién nacidos. Y también les recuerda de su identidad en Cristo como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó. Pedro les está diciendo: ustedes no pertenecen al mundo, ustedes en este mundo son extranjeros que están en este reino temporal y esperando al rey que viene para reinar sobre ustedes por la eternidad. Y este es un énfasis que Pedro está dando a través de la carta, y lo vamos a ver en este texto, en cómo esto es un ánimo para ellos en lo que ellos sufren persecución, sufren dificultades y tienen sufrimientos. Este texto tenemos que verlos a la luz del versículo 11 y 12. Dice: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Lo que Pedro está diciéndoles: hay personas que los van a acusar ustedes de mal. Y de hecho, Nerón, que era el emperador bajo el cual ellos vivían, los acusaban de mal a los cristianos. De hecho, los cristianos eran acusados de ser ateos, porque Nerón se creía una deidad, y porque no lo reconocían a él como Señor, perseguían a los cristianos. Y él decía: ustedes son acusados como malhechores, pero no pierdas tu corazón al mostrar un buen testimonio, porque quizás a través de eso ellos puedan conocer la gracia de Dios. Este es el setting, este es el marco. Ustedes, ¿a quién le gusta poner cuadros en la pared? Amén. Este es el marco. Ahora vamos a ver el cuadro. Y en el cuadro, el marco sirve para poder tener el enfoque en la foto que va a ser este pasaje. Y en este pasaje el día de hoy nuestra idea principal es esta. Nuestra idea principal es esta: sométanse y honre a las autoridades humanas y sigan los pasos
y siga los pasos de Cristo, el pastor y el guardián de nuestras almas. Sométanse y honren a las autoridades humanas y sigan los pasos de Cristo, el pastor y el guardián de nuestras almas. Cuando lees este texto y yo lo transporto hacia el día de hoy, la primera pregunta que se me viene es: ¿a quién debo someterme y honrar? Y la segunda pregunta que se me viene es: ¿por qué? Y así que esos van a ser nuestros puntos el día de hoy. Nuestros dos puntos para el día de hoy son: 1, ¿a quién debo someterme y honrar? Y la pregunta es: ¿y por qué debo hacerlo? ¿A quién debo someterme y honrar? Las Escrituras nos dice: a los gobernantes. Sométanse por causa del Señor, no por causa de los hombres. Ojo, sométanse por causa del Señor, no por causa de los hombres. Lo que Pedro le está diciendo aquí, reiterando su identidad. Sométete, no porque estas personas sean dignas de que tú te sometas a ellos, sino por causa del Señor. Porque tú eres llamado a vivir a un estándar mucho más grande que el de ellos, porque tú eres un ciudadano de los cielos, por causa del Señor. Ahora, ¿por qué digo que esto es importante? Porque los creyentes en este entonces, tienes a un emperador que está quemando a medio mundo y que se cree ser una deidad, y que está persiguiendo a los cristianos por derecha, por izquierda y por todos los rincones. Quizás los creyentes en ese entonces podrían haberse sentido tentados a responder de estas dos maneras. 1, aislarse de la sociedad y asegurarse de estar seguros. Quizás algunos cristianos en Asia Menor dijo: está habiendo persecución, yo no quiero exponerme a las personas. Quizás me voy a un lugar alejado y no me voy a entremeter del medio de ellos para yo estar seguro en medio de esto. O quizás, segundo, es unirse con los celotes y agarrar y buscar hacer una revolución social y política por la fuerza. Quizás algunos se sentían tentados a decir: vamos a organizarnos y vamos a agarrarnos a espadazos. Pero Pedro lo que dice: no, esa no es la manera como tú tienes que responder. Les dicen: sométanse a las autoridades por causa del Señor. Pero le pide a los creyentes que se sometan a las autoridades, porque toda autoridad es puesta por Dios. Hermanos, cuando tú lees los evangelios y te das cuenta que es Pedro quien te está diciendo que te sometas a las autoridades. Y estamos viendo que en los evangelios, Pedro, cuando estaban a punto de arrestar a Jesús, ¿ustedes se acuerdan qué fue lo primero que hizo? Fue a cortarle la oreja a un centurión. Ese no era el instinto de Pedro, eso no era lo que primero Pedro pensaba. Acá vemos un Pedro que ha sido transformado por la gracia de Dios y que aún ve esas malas autoridades como personas que han sido puestas por Dios. Los gobernantes son instituidos para castigar al que hace el mal y alabar al que hace el bien. Y eso es lo que Pedro utiliza como argumento, como razón para que ellos se sometan a las autoridades. Las autoridades son puestas por Dios, pero para castigar al que hace el mal y aplaudir al que hace el bien. No te resistas, porque si ellos no hacen el propósito para el cual esa autoridad se les fue dada a ellos, el problema contigo no es con ellos, el problema es entre ellos y Dios, porque han utilizado su autoridad de una manera mala, porque han abusado de su autoridad, y ellos rendirán cuentas a Dios si no lo están haciendo. Pero el deber de los creyentes era someterse. ¿Por qué? Porque como regresamos al verso 12, el creyente a través de su sometimiento tenía la oportunidad de mostrar quién Cristo era. Esto puede parecer gracioso, pero es como cuando alguien no sé si ustedes tienen esta expresión también, pero en mi país se dice cuando alguien te busca la boca y cuando alguien te manda indirectas, esperando que tú pises el palito, a ver si vas a responder ahí y va a empezar la discusión y se va a agarrar a verbalazos. Y es esto lo que está pasando en ese entonces.
Los creyentes están siendo perseguidos, están siendo tentados a responder mal por causa de su sufrimiento, porque ven que todo el mundo está en contra de ellos. Y Pedro les dice, no, esa no es tu identidad. Tú te sometes, tú oras por ellos, no porque ellos sean dignos, pero porque Dios es digno. Y les dice, anden como libres. Esto es algo irónico por todas las restricciones que los creyentes tenían durante ese entonces. Pero los creyentes tenían algo que los gobernadores no tenían. ¿Y qué es? Es esto. Ellos tenían en el conocimiento del Evangelio que les daba la libertad a los creyentes de someterse y dar honra a aquellos gobernantes que lo trataban mal. ¿Por qué? Porque ellos sabían que sus sufrimientos solos eran temporales. Sus sufrimientos eran solo temporales. Y probablemente Pedro, esto es algo que Pedro tiene en mente en lo que él ve su situación, porque probablemente él ve que las cosas se están poniendo feas. O como una expresión que dice, ¿cómo se llama? La cosa está fea para la foto. Y probablemente Pedro es martirizado bajo este gobierno. Y es llevado al martirio bajo este gobierno. Y probablemente Pedro está viendo eso y está diciendo, aún así, sométete. Pedro llama a los creyentes a someterse y honrar a su rey temporal, porque ellos son exiliados y están gobernados por un rey que está sobre ellos. Y esto lo vamos a ver mucho más allá de la carta. Este gobierno temporal no puede quitarte algo que Dios te ha dado. Porque el Martín Lutero dijo en su himno Castillo Fuerte, porque el cuerpo podrán matar, pero el alma no, del alma la cruz no podrán quitar. Ahora la pregunta es, el día de hoy, ¿cómo esto luce en la práctica? ¿Cómo esto luce en la práctica? Antes de decirte cómo deberíamos actuar en honrar a nuestras autoridades, déjame darte un paréntesis acerca de lo que no es honrar. Y si puedes pasar al siguiente slide, por favor. Deshonras a tus autoridades, primero, al hablar mal de aquellos líderes con quienes no estás de acuerdo o quienes no te gustan. Porque no vivimos bajo la misma situación política de ese entonces. El día de hoy tenemos muchos de nosotros una democracia para escoger muchas de nuestras autoridades. Y algunas nos gustan y algunas no nos gustan. Y nuestra tendencia es hablar mal de aquellos líderes con quienes no estás de acuerdo o quienes no te gustan en vez de orar por ellos. Entonces deshonras a tus autoridades al hablar mal de aquellos líderes con quienes no estás de acuerdo o quienes no te gustan. O segundo, deshonras a tus líderes al elevar a aquellos quienes siguen tu línea política diciendo que todo lo que hacen está bien, aun las cosas que ellos hacen mal. O tercero, deshonras a tus autoridades ignorando cualquier oficina política porque simplemente no quieres meterte en la política. Y la política no es lo mío. Hermano, hermana, yo diría que esta no es la mejor manera de responder a lo que son las autoridades. Podemos hablar mal de lo que no nos gusta, podemos hablar bien de aquello que nos gusta, aún podemos ignorar y decir, sabes que ni yo me meto contigo ni tú te metes conmigo, así que ni fururú ni farará, así que de ahí de lejito nada más. Pero quiero que consideres este tipo de cosas y pasamos al siguiente slide. 1. Dios nos llama a someternos a presidentes que aún son autoritarios y corruptos. Dios nos llama a someternos a presidentes que aún son autoritarios y corruptos. Dios nos llama a someternos a autoridades que han sido puestas por Él con un propósito en el cual nosotros no sabemos. Con un propósito con el cual nosotros no sabemos. Ahora, ¿por qué digo con el propósito que no sabemos? Porque el día que Él lo revele en su gloria, va a dar más claridad de por qué cierta persona estaba en el poder. Y si tú me preguntas ahorita por qué, yo te voy a decir no sé. Pero aún así Dios nos llama a someternos a ellos. Autoritarios y corruptos. Segundo, aunque verdaderamente hay dolor a través de malos gobernadores,
No hay mayor dolor de una vida sin Dios en el cual viven los gobernantes corruptos. Quizás una de las cosas a las cuales debemos ser movidos al ver los gobernantes que no nos gustan, a ver a los gobernantes corruptos, en vez de criticarlos o simplemente hablar mal de ellos, es a sentir misericordia por ellos porque no conocen a Dios. Es sentir misericordia de ellos, de que quizás están obrando de esa manera porque no necesitan simplemente una reforma política, sino que su corazón necesita ser transformado. Ellos necesitan conocer de la gracia de Dios. Número 3. Somos extranjeros en este país, pero mucho más en esta tierra. Debemos honrar a las autoridades a la luz de nuestra ciudadanía celestial. Hermanos, somos extranjeros en este país, pero aún mucho más en esta tierra, aquellos quienes hemos sido identificados con la sangre de Cristo y somos llamados a representarlo a Él. Por eso, nuestro punto siguiente: los creyentes debemos de vivir de tal manera delante de las autoridades para honrar a Dios y para que ellos no tengan excusa de que Dios les ha mostrado una vida transformada. Y eso es lo que Pedro tiene en mente. Quizás tu buen comportamiento, quizás tú sometiéndote, quizás tú sufriendo injustamente. Es Dios testificando delante de esas autoridades de que ellos están haciendo mal y que ellos necesitan venir a Él. Y de la misma manera puede ser en la manera en cómo nosotros nos relacionamos con las autoridades. Y último, la esperanza del creyente no es que mi país mejore, sino que espero un mejor reino por causa del Evangelio. La esperanza del creyente no es que mi país mejore, sino que espero un mejor reino por causa del Evangelio. En la economía de Dios, ahora Pablo le llama a los esclavos a sujetarse a sus amos. No a los que los tratan bien, sino a quienes los tratan mal, a los que son insoportables. Quiere decir que aquellos quienes son especiales y que nada les parece bien, nunca están satisfechos y siempre buscan algo de qué quejarse. Pedro les dice a los creyentes que respeten a aquellos quienes no son respetables, sino más bien abusan de su autoridad. Ahora quiero hacer un paréntesis. Yo creo que hoy en día nosotros tenemos libertades para poder denunciar abusos que infligen en contra de las personas. Y eso lo podemos ver a través de reportes y de historias que a través de los últimos años que han salido de escándalos donde las personas han sido abusadas por causa de personas en autoridad. Pero tampoco eso no quiere decir que estemos buscando una excusa para nosotros no someternos a las personas que Dios pone sobre nosotros. En nuestro contexto, esto lo aplicamos a una relación laboral, a una relación de jefe y empleado. Y lo que Pedro nos está hablando aquí es de que honra a las personas para las cuales tú trabajas. Trabaja bien, no seas flojo, haz lo mejor para ellos. ¿Y cómo puedo aplicarlo? Te dirás. Porque acá una de las cosas que Pedro está hablando es de que no solamente trabajes bien para aquellas personas que te tratan bien, sino para las personas quienes te tratan mal. Y es que el día de hoy podemos tener jefes que nos pueden tratar bonito, como que nos pueden tratar pésimo. Punto número A, no trabajes para aquellos quienes te caen bien, sino trabaja para quienes son jefes insoportables también. Quiero aplicar el mismo concepto de lo que hablamos anteriormente. Trabaja dando testimonio de quién eres en Cristo. No trabajes de una manera recíproca, como ellos te tratan, sino trabaja como para el Señor, lo cual es nuestra ética cristiana como creyentes.
de cómo trabajar. Colosenses 3, 23 al 25. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. La venganza es del Señor, no nuestra. Y aún así nos traten mal, nosotros no debemos esperar que el Señor nos vengue, sino de que esas personas puedan conocer de Cristo. Es nuestra identidad bajo la autoridad gubernamental, pero también en nuestras relaciones laborales. Es representar quiénes somos como extranjeros dentro de este mundo al someternos y al trabajar bien por causa de quien nos ve. Porque en el trabajo aún se puede hacer más fácil. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el aeropuerto, a veces trabajábamos de madrugada. Y si éramos 4 personas, era el supervisor de la tienda, era el cajero, era la persona de cocina y era el hostess. Y el hostess a veces quedaba afuera o adentro, y a veces me tocaba estar adentro, como yo era el hostess o era mesero. Y me doy cuenta que trabajábamos de madrugada y teníamos un jefe que no le gustaba que nosotros nos sentáramos. Pero él se metía a su oficina, cerraba todo y se echaba a dormir. Entonces, lo que hacíamos nosotros, bueno, a mí siempre me ponían de campana y me decían, oye Eder, avísanos si sale para nosotros despertarnos. Y el resto lo que hacía es agarraba, se sentaba en el piso, agarraban, ponían cartones y se echaban. Porque como dice el dicho, cuando el gato se va, ¿quiénes bailan? Los ratones, exacto. Cuando el gato se va, los ratones se ponen a bailar. Pero eso no debe ser nuestro distintivo como creyentes. Porque sea que nuestro jefe terrenal nos vea o no nos vea, quien nos ve es Dios. Y Él es tu audiencia principal. Es para Él con quien trabajas. Y tercero, no hables mal de tu jefe con otros, pero háblale a Dios de tu jefe a ver si lo cambia o aún más si lo salva. A ver si lo cambia o a ver aún más si lo salva. Tú nunca sabes cómo un buen testimonio puede utilizar Dios, cómo Dios lo puede utilizar de una manera evangelística para su gloria. Y es ahí donde regresamos a nuestra idea principal. Sométanse y honren a las autoridades humanas y sigan los pasos de Cristo, el pastor y el guardián de sus almas. Entonces, a ver, repitan conmigo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿A quién debo someterme? Uno, a los gobernantes y a los jefes. A los gobernantes y a los jefes. Ahora, la segunda pregunta. ¿Por qué debo someterme? 1, porque en esto haya gracia. Pedro le dice a los creyentes que esto haya gracia delante de Dios porque hay un mérito en sufrir por hacer lo bueno. Pedro le dice, es mejor que tú sufras por hacer lo bueno que en vez de que sufras llamándote cristiano y haciendo lo malo. Porque ahí se está retribuyendo por la causa de tus acciones, pero estás sufriendo por causa de lo bueno, porque ahí te estás relacionando con alguien más quien te salvó a ti. Pero en esto haya gracia, y esto siempre me confundo, Padre y Pedro, en fin. Porque esto lo va a explicar más adelante, en cómo esto haya gracia delante de los creyentes. Pedro le dice a los creyentes de que esto haya gracia, de que esto va a ser un testimonio para las autoridades acerca de la gracia de Dios hacia ellos, en cómo los creyentes se sometían, trabajaban, servían y los honraban, aun cuando ellos no merecían ser honrados, servidos o sujetados de una manera amable. Ahora, ¿cómo puede Pedro decir esto? Es la pregunta. ¿Cómo puede Pedro decirle esto a un grupo de creyentes que está siendo perseguido, que está siendo dispersado, que Nerón no los deja tranquilos y que están de un lado para otro por causa de esto? 1, porque sufrir por hacer el bien aclara nuestra conciencia delante de Dios. Sufrir por hacer el bien aclara nuestra conciencia delante de Dios. Y es algo que Él va a decir dentro de la carta. Nosotros queremos vivir una fe con una conciencia limpia y tranquila.
Y no hay nada más liberante para un creyente que tener una conciencia tranquila delante de Dios de que estás haciendo lo bueno. Segundo, aunque somos tratados injustamente, sabemos que Dios conoce quiénes somos y tenemos la libertad de ser transparentes. Acá Pedro no le está diciendo de que tú vas a estar feliz al someterte a sujetarte a personas que no te tratan bonito. Quizás a veces iba a doler. Y iba a ser bien difícil. Y Pedro no le está diciendo esconde cómo realmente te sientes, sino mira mucho más allá de cómo te sientes y a quién estás sirviendo. Tenemos la libertad de ser transparentes de cómo nos sentimos delante de Dios, sin deshonrar a otros. Tercero, el punto de someternos no es el ver que nuestros jefes o gobernantes sean dignos, sino de que Dios es digno y por eso lo hacemos. De que Dios es digno y por eso lo hacemos. Respetamos a nuestras autoridades, aún así nos conozcamos quiénes son nuestras autoridades, porque sabemos y reconocemos que hay un gobierno mucho más grande que el de ellos y del cual les es dado a ellos, el cual es el gobierno de Dios. Gobiernos que quizás algunos de ellos ni siquiera quieren salir del poder y quieren estar ahí una vez más. Y se blindan y quizás encierran a la cárcel a todo aquel que los investiga. El poder puede embriagar las mentes de personas frágiles que simplemente buscan exaltar su ego, pero eso no es el corazón del creyente. Y la esperanza del creyente es ver al Dios a quien servimos. Siguiente, responder bien en medio de los padecimientos es reconocer que Dios tiene la última palabra, ya sea al salvar a las autoridades o a retribuirles el castigo que ellos merecen. Al salvar a nuestras autoridades o retribuirles el castigo que ellos merecen. ¿Por qué? Porque sufrir y soportar las injusticias nos permite ser como Cristo. Y es ahí lo segundo. ¿Por qué debo someterme? Porque esto haya gracia. Y segundo, al ser como Cristo. Dice Pedro, pues los creyentes en su padecimiento pueden ser como Cristo al sufrir como Él sufrió. Y esto nos ilustra el profeta Isaías en Isaías 52, 13 al 53, 12. Si hay alguien que sabe de sufrir bajo un gobierno injusto, es nuestro Salvador Cristo Jesús. Mira lo que la palabra de Dios dice. Oigan esto, mi siervo prosperará. Será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado, de la manera en que muchos se asombraron de ti, pueblo mío. Así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca delante de él, porque los que no les habían contado verán, y los que no habían oído entenderán. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, por el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y oveja ante sus trasquiladores permanece muda, y él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte.
aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando le entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará debido a la angustia de su alma, y él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Y por tanto yo les daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. ¿Quién se sometió a la injusticia voluntariamente? Cristo. Jesús tiene el poder y pudo haber respondido como nosotros a veces queremos responder en medio de las injusticias, a nuestros gobernantes o nuestros jefes. Jesús no pecó y aún tenía la oportunidad de acusar a sus oponentes de pecado y decirle: pero tú eres un pecador al querer juzgarme a mí. Él no mintió y tenía la justicia como para confrontar las mentiras de quienes lo acusaban. Cuando lo golpeaban, Él tenía el control y la autoridad sobre toda huesta celestial para destruir a quienes lo maltrataban. Él padeció hasta lo último, cuando tenía el poder de librarse de la cruz y poder salir viviendo y caminando como si nada hubiese pasado, pero Él no lo hizo. Él se sometió a toda injusticia, a todo sufrimiento por causa tuya y por causa mía, para que podamos tener una oportunidad de salvación, y Dios lo exaltó. Ese es el Evangelio. Sufrir injustamente nos da la oportunidad de parecernos a Cristo. Nos da la oportunidad de decir: puedo ser como Cristo. Y lo hizo para que muramos al pecado y vivamos en su justicia. Él es Jesús, quien en su sufrimiento fue exaltado por Dios, y seremos nosotros exaltados en Él, sea que suframos o no, porque nos identificamos con Él en esta tierra. Algo que tú puedes esperar con certeza es de que tú vas a ser exaltado el día que Dios te glorifique, porque Él va a querer mostrarle al mundo: mi evangelio fue verdad. Mi evangelio es cierto, mi obra es tangible, yo salvo, yo glorifico, yo santifico, yo puedo cambiarte de muerte a vida. Y va a ser un testimonio delante del mundo de lo que Dios puede hacer. Tú puedes estar seguro el día de hoy que ningún gobernante, ningún jefe, ninguna persona puede ganarle al pastor y al guardián de tu alma. Porque, hermanos, nosotros no hacemos esto con nuestras propias fuerzas. No nos sometemos porque somos fuertes. Nos sometemos porque somos débiles y decimos: Señor, ayúdame a someterme. Ayúdame porque te necesito. Nosotros nos sometemos y obedecemos porque le pedimos ayuda a Dios, a que nos ayude a poder, en medio de situaciones difíciles, a personas difíciles, puede decir: Señor, ayúdame a tratarlos como tú me mandas, porque esto viene solo de parte de ti. Hermanos, ¿ustedes alguna vez han hecho pelea de brazos? ¿O cómo se llama? ¿Fuerza de brazos? Y a veces en el colegio hacíamos para ver quién tenía más fuerza, ¿no? A veces pensamos que nosotros hacemos lo mismo con nuestra carne, con nuestro pecado o con nuestras tendencias. Que nosotros estamos midiendo fuerzas a ver qué podemos hacer. Jesús ya lo ganó por nosotros. Es de su victoria en las cuales nosotros somos llamados a poder obedecer, que es el combustible para nuestras almas, para nosotros, para poder responder bien. ¿Por qué? Regresamos a nuestra idea principal. Sométanse y honrense a las autoridades humanas y sigan los pasos de Cristo, el pastor y el guardián de nuestras almas, quien se sometió a una injusticia por tu lugar, para que puedas tener salvación, para que puedas venir a Él, para que tú puedas encontrar perdón de pecados y morir a ellos, para que puedas encontrar vida con Él. Aplicaciones para el día de hoy. Vamos a tener 5 aplicaciones con 5 palabras. Obedece, agradece, enmudece, aproveche y enaltece. Y todos terminan en ese. La primera, obedece. Obedece a Dios al someterte a las autoridades que Dios ha puesto en el gobierno y en el trabajo.
Obedece a Dios al someterte a las autoridades que Dios ha puesto en el gobierno y en el trabajo. Segundo, agradece de que Jesús es el guardián y el pastor de tu alma y que ninguna autoridad humana puede intervenir el obrar de Dios en tu vida y nada puede quitarte de tus manos porque ninguna cosa creada podrá apartarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Tercero, enmudece. Enmudece al responder bien cuando el mundo te dice que es normal responder con mal, al dar buen testimonio. Enmudece al callar la boca de aquellas personas que buscan acusarte al dar buen testimonio y que tu testimonio sea la evidencia tangible de que hay un Dios vivo que sana, salva y santifica. 4, aproveche las oportunidades que tenemos de representar a Cristo aún en medio de nuestras dificultades, que podemos padecer junto con Él y parecernos a Él. Y 5, enaltece a Jesús, quien sufrió por nuestros pecados, al compartir en sus sufrimientos y al poder decir que aquellas personas que el mundo nos dice, tú debes odiarlos, no, Señor, por favor, sálvalos y ayúdame a amarlos porque ellos te necesitan. Oramos. Padre, gracias por este día más de vida. Gracias por tu infinita gracia y misericordia. Señor, venimos de países donde quizás el gobierno no sea el más perfecto, Señor. Pero te pido el día de hoy que tú salves a nuestras autoridades, seas en este país o en el país en el que vivimos, Señor, y ayúdanos, Señor, y guárdanos, Señor, a pensar de que estamos justificados de decir cosas malas, Señor, acerca de ellos, o de simplemente quejarnos. Padre, ayúdanos a someternos, ayúdanos a sujetarnos y ayúdanos a amar a aquellos quienes están en una situación difícil, Señor. Ayúdanos porque te necesitamos el día de hoy. Ayúdanos porque no lo podemos hacer sin ti. Ayúdanos porque es a través de tu obediencia que podemos obedecer. En el nombre de Jesús, amén. Amén.